Buenos días. El día de hoy quiero hacer una reflexión junto con ustedes, con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, con jubilados pie de lucha, sobre el por qué y cómo se dan los pensamientos diferentes y cómo ha sido que la sociedad, la humanidad, ha evolucionado de formas primitivas de convivencia a las que, al menos en la letra, debieran de ser más civilizadas. Quiero reflexionar sobre cómo se dieron las contradicciones entre esclavos y esclavistas, si el cambio a una sociedad sin esclavismo se dio de manera amable, fluida en el tiempo, o si, como dijera Thomas Kuhn en su obra sobre la evolución de las revoluciones científicas, se tuvieron que enfrentar contradicciones muy fuertes y hubo violencia de por medio, quizás menor a la que ejercieron los esclavistas sobre los esclavos. También quisiera pensar, reflexionar sobre cómo se resolvieron los conflictos entre el feudalismo y las sociedades republicanas que dieron las constituciones, como la nuestra, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes que pretenden defender derechos consagrados por las propias Naciones Unidas desde 1948. Si esos cambios fueron armónicos, civilizados, pacíficos, en base a argumentos y evidencias, o también fue el resultado de luchas por la libertad, por las libertades, la libertad de pensamiento, de manifestación de las ideas, del respeto a los derechos de los demás, el respeto a la justicia. Antes de seguir adelante, quisiera presentarme. Es una obligación y un derecho de quienes nos escuchan el saber quién es la persona que nos habla. Así pues quiero presentarme. Soy Juan de Dios Sánchez Martínez, médico, cirujano y partero, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ingresé en el 1965, me gradué en 1971, tengo 55 años de ejercer la profesión y 43 la medicina del trabajo, salud ocupacional, lo cual me ha permitido conocer prácticamente todos los giros de producción industrial. He estado en las minas, he estado en termoeléctricas, he estado donde se fabrica vidrio, donde se fabrica pan, donde se fabrica prácticamente todo. Y eso me ha permitido ver cómo lo que se pretendió proteger en las leyes a los trabajadores sobre los riesgos del trabajo, pues no se cumplía de manera cabal. Tuve que participar como perito durante más de 43 años en los tribunales, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, tratando de explicar a las autoridades cómo se dieron los accidentes, cómo se desarrollaron las enfermedades profesionales que eran negadas por patrones y por gente que no entendía la razón de ser de la seguridad social en el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Tengo maestría en salud pública y medicina del trabajo,
Y como dijera un gran compañero de mi generación, también soy patólogo social, al igual que él. Trabajé en el IMSS desde 1973, febrero de 1973. Puedo dar fe, bajo protesta de decir verdad, que fue una institución maravillosa, tecnología de punta, salarios razonables, justos, suficientes. No faltaba nada, no faltaban medicamentos. Las prestaciones de contrato colectivo eran envidiables. Trabajé allí, disfruté mucho, aprendí bastante, hasta que en el año de 1982 fui despedido por quien fue director de la Dirección Federal de Seguridad. Esa terrible institución que ocasionó muchas muertes, muchas desapariciones, se llamó Arsenio Farel Cubillas, también fue director del IMSS. En 1982 empezamos a cuestionar su política como director del IMSS, desfinanciando todo. Empezaron a faltar medicamentos, instrumentos, hilos, gasas, empezó a faltar de todo. Las quejas de los usuarios, derechohabientes, asegurados, fueron en aumento. Y la cara visible del Estado, del gobierno, éramos nosotros. Nosotros éramos la cara visible de los usuarios y remataban, quebrantaban con nosotros. Lo consideramos injusto. Dimos la pelea contra Arsenio Farel Cubillas, hicimos movilizaciones, se dio un movimiento nacional de médicos y compañeros de las demás ramas. La respuesta fue la de siempre, ¿no? La represión. Me doy por afortunado en que Arsenio Farel no hizo lo que sabía hacer en la Dirección Federal de Seguridad y sigo circulando aquí con ustedes, pisando callos a mis 80 años de edad. De 1982, de 1983, que fue la fecha en que me despidieron del IMSS, a la fecha, pues he visto cómo se han desmantelado contratos colectivos de trabajo que fueron fruto de gobiernos, de sindicatos y de trabajadores muy conscientes de la importancia del trabajo en la generación de todos los bienes y servicios que demanda la población de nuestra república. Fueron desmantelados prestaciones de contratos colectivos de trabajo de los ferrocarrileros, desmantelaron, desbarataron, acabaron con el régimen de seguridad social de los ferrocarrileros y los lanzaron a la calle, gente que tenía 50 años de antigüedad y que no había obtenido su jubilación que estaba plasmada en el contrato colectivo de trabajo. Mutilaron el contrato de trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, pero gracias a su importancia estratégica, el gobierno de López Obrador logró que se restablecieran algunas de ellas. Hemos visto desaparecer al régimen de jubilaciones y pensiones que permitía llegar a una jubilación, a una vejez con dignidad. Se aportaron cuotas y se hicieron aportaciones por parte de los trabajadores del IMSS como patrón y del gobierno, que también es patrón, porque finalmente el IMSS es una dependencia federal que depende del Ejecutivo. Pues vi cómo los compañeros se esforzaban por aportar a un régimen que iba a garantizar
llegar a una vejez con dignidad. Sin embargo, en el camino también la desaparecieron a ese régimen. Y eso tiene un efecto muy grave porque, por ejemplo, personal médico que al trabajar en la seguridad social, que le permitió hacerse médicos, hacerse especialistas, les permitía ese régimen de contrato colectivo llegar a una vejez con dignidad. Se los quitaron y ahora prefieren migrar hacia la práctica privada, donde ellos creen que les va a ir mejor, pero no saben que se está reduciendo la clase media, ese 5% que es el único que puede pagar un seguro de gastos médicos mayores. Y que las aseguradoras privadas pues también restringen los honorarios cada vez más sobre lo que puedan ganar los médicos que hacen práctica privada. Pues bien, en este camino hemos estado cerca de los compañeros jubilados, no me olvido de ellos ni ellos de nosotros, y es para mí un gran honor el formar parte de la coordinación nacional del movimiento social Jubilados Pie de Lucha, y como tal pues quisiera comentar y recordar, dedicar estas palabras a la población general que es afectada gravemente, a los compañeros jubilados Pie de Lucha, pero sobre todo, a los ciudadanos ministros de la Suprema Corte de Justicia. Lo dedico para recordarles, nada más para recordarles, porque no creo que no lo sepan. Lo que sí quiero es que no lo olviden. ¿Cuál fue el origen de la Suprema Corte de Justicia? La Suprema Corte de Justicia es una institución que nació formó parte de la Constitución de 1824, la primera constitución de este país, de la República Mexicana. En sus discusiones se dieron confrontaciones entre los conservadores, que todavía tenían el pensamiento monárquico, explotador, autoritario de las monarquías, del feudalismo, y gentes progresistas, mexicanos ilustres como lo fueron el padre Mier, Francisco Javier Mier, Noriega y Guerra, y Miguel Ramos Arizpe. Esos grandes patriotas constituyentes de 1824 se oponían a que la nueva institución que formaría parte de la Constitución del 24 se llamara Suprema Corte. Preferían un concepto republicano, un tribunal constitucional encargado de que imperara la justicia. ¿Por qué se oponían? Porque esas palabrejas de supremacía, huelen a supremacía, huelen a supremacismo, huelen a autoritarismo, al igual que cuando se usa para describir al supremo gobierno de la República, al supremo comandante de las Fuerzas Armadas de la República. Bueno, no estaban de acuerdo con ello. El concepto de tribunal o institución es más republicano. Tampoco estaban de acuerdo, por lo mismo, con el concepto de corte. Bueno, la gente no tenía muy claro eso. Se quedaron esas dos palabras, y las palabras son cápsulas del tiempo que encierran contenidos y que a la fecha actual quisiera que no
persistieran en la mente de los ministros de la nueva Corte Mexicana. No fue todo negativo. Lo que lograron los ministros en ese tiempo, los constituyentes Miguel Ramos Arizpe y Padre Mier, fue que quedara en la propia definición de la institución la vocación de esa institución, hacer justicia, que las leyes no estuvieran reñidas con la justicia. Yo sé que a los ministros no les gusta o prefieren que no hablemos de vieja corte y nueva corte. Prefieren que les llamemos nueva integración de la corte. Mi pregunta es, ¿de cuál corte? ¿De la vieja corte o de la nueva corte? De esa nueva corte que tiene un compromiso con una ciudadanía, con un pueblo, que gracias a una reforma judicial por medio de las urnas hicimos que se renovara, y no vamos a admitir que prevalezca el pensamiento de la vieja corte, cuyas decisiones, deliberaciones y sentencias estuvieron completamente ligadas al poder de todos los poderes, que es el poder financiero. Pues bien, para seguir adelante me gustaría compartir con ustedes unas palabras del ministro Arístides Guerrero. Son palabras que se refieren al quehacer de ese poder, de la cabeza de ese poder, el Poder Judicial, que es el quehacer de la Suprema Corte de Justicia. Una vez que vean un segmento de una entrevista que le hicieron, con mucho gusto continuamos con estas reflexiones. Me obliga, pero lo platicábamos, me decías que no te dijera ministro, pero te voy a presentar como ministro Arístides Guerrero. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Camel, y saludo a toda tu audiencia en este programa. Oye, justo lo platicábamos, lo decías ahorita, se cumple un año ya de la elección judicial, de la polémica, para bien y para mal, elección judicial, pero ha sido un año que se ha pasado rapidísimo porque sí fue el 1 de junio, pero después, en octubre, ¿ustedes entraron en funciones? En septiembre. En septiembre. Sí, precisamente cumplimos esta semana un año del proceso electoral, un proceso electoral histórico y en el que también a nivel internacional va a ser un objeto de estudio, ya que son pocos los países los que eligen a través del voto popular a los integrantes del Poder Judicial. Ahora es interesante que eres el ministro más joven que ha tenido la Corte. ¿Cómo te sientes con este rol a una edad tan temprana? En realidad, tan joven no soy. Podrían encuadrarme dentro de la clasificación de millennial geriátrico, pero sí, para ocupar el cargo de ministro estábamos acostumbrados a ver a personajes o a personas con mayor edad, y sí me corresponde ser el ministro más joven del siglo XXI, y bueno, también con el ánimo de refrescar precisamente el Poder Judicial y mostrar una nueva cara de la Corte. ¿Y cómo te has sentido con ello? Porque también a lo largo de estos meses en los que varios jueces entraron en funciones, jueces y juezas, hay por lo menos 9 que ya renunciaron al cargo porque sintieron que era mucha presión, que quizás no estaban listos para el propio cargo o no era lo que se imaginaban una vez que ellos decidieron entrar en esta campaña. ¿Tú cómo te has sentido? ¿De repente has sentido que el puesto es muy grande o es incluso más tranquilo de lo que te lo imaginabas? ¿Cómo ha sido? No, al contrario, creo yo que representa una gran oportunidad precisamente para cambiar este modelo que vivíamos dentro de la justicia en nuestro país, para transitar a lo que hemos conocido como justicia abierta, que es el modelo que se está siguiendo a nivel internacional, en el ánimo de conocer más a las personas juzgadoras, conocer más el trabajo que se realiza y los criterios que se van teniendo con las propias sentencias. Hay que decirlo también, sí es un rezago bastante amplio el que se nos quedó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más de 1.400 expedientes en este rezago
que se quedó. Y bueno, hemos estado tratando de abatirlo, sesionando de lunes a jueves. Previo a la reforma al Poder Judicial, estaban sesionando una vez por semana, máximo 2 veces por semana, y hoy estamos sesionando de lunes a jueves, en un horario de 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ahora has hablado también de una Suprema Corte más abierta, más cercana a la gente, y como una pregunta genuina quisiera hacértela este cuestionamiento. ¿De qué les sirve a la gente en el día a día conocer quiénes son sus jueces, sus juezas, quiénes son los ministros de la Suprema Corte, quiénes son los magistrados del Tribunal Electoral? ¿De qué sirve en primera instancia eso? Pues en primer lugar creo que es importante conocer la trayectoria, conocer cuáles son los criterios que están teniendo con respecto a diferentes casos, y eso solamente se logra a través de transparencia. Hay que decirlo, el hecho de elegir a las y los integrantes del Poder Judicial implica también el que seamos más conocidos y también se estén viendo más las sesiones de las propias sesiones, en este caso de la Corte. Nunca como antes se están viendo las sesiones de la Corte, para bien o para mal, hay que decirlo también, pero qué bueno que hoy en día parte de la agenda pública en nuestro país sea la impartición de justicia, cuando antes ni siquiera se conocía el nombre de las personas juzgadoras, y hoy en día, insisto, para bien o para mal, se conoce quiénes somos las y los ministros de la Corte, o pretendemos que se conozca la labor que estamos realizando. Ahora también has impulsado esta iniciativa de una corte itinerante, ¿no? Que salga, digamos, de su centro aquí en la Ciudad de México, que se acerque a ciertas comunidades. Ya tuvieron un ejercicio en Chiapas, me parece. Y también la pregunta, ¿de qué tanto le puede funcionar a la población ahí en día? Tomando en cuenta no la acción misma de salir, sino tomando en cuenta esta idea de acercar la justicia cuando vemos que los niveles de impunidad de distintas organizaciones que lo señalan, pues eso, la impunidad sigue ahí, ¿no? La gente sigue sin tener tan de tú a tú la justicia. Juzgar de cara a la sociedad creo que es un elemento fundamental en toda justicia abierta. Primero quisiera llevarlo a un contexto histórico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sesionado 3 veces fuera de la Ciudad de México. La primera en 1848, la segunda en 1863 en San Luis Potosí y la última en el año 2026 en Tenejapa, Chiapas, que además fue un ejercicio bastante interesante porque muchos creían que nos íbamos a ir a la capital de algún estado de la República, y decidimos acudir a sesionar a una comunidad indígena a donde nunca, en los Altos de Chiapas, a donde nunca se pensaría que pudiera llegar el máximo tribunal de nuestro país. Ahora bien, una vez que señalamos el contexto histórico, si nos vamos al derecho comparado, vamos a encontrar que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo lo que llama sesiones in situ. Es decir, lleva a cabo sesiones en diferentes países para que se pueda conocer la labor que están realizando. Incluso han sesionado en México, ya sesionaron en el antiguo Palacio de Minería, en la Biblioteca Vasconcelos, es decir, han llevado sesiones fuera de su sede, llevándola a universidades o diferentes sitios con la finalidad de que se conozca más el trabajo que está realizando. Pero además el beneficio es doble. ¿Por qué? Porque a quienes somos integrantes de la Corte nos obliga también a utilizar un lenguaje sencillo. En el momento en el que nosotros estamos viendo al público y no se está entendiendo lo que estamos diciendo en la propia sesión, la propia argumentación, buscamos utilizar un lenguaje más sencillo. Esto quiero compartirte, ya lo hacíamos en su momento cuando tuve la oportunidad de ser comisionado del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Llegamos a sesionar en diversas universidades y, por ejemplo, cuando decíamos este asunto se sobresee por quedar sin materia, automáticamente teníamos que explicar a las y los estudiantes qué significaba este concepto de sobreseimiento, es decir, porque ya había quedado probablemente sin materia la propia solicitud de acceso a la información. Y sí resulta complicado a veces comprender ese papel de la Corte, ¿no? Porque, y esto también ligándolo un poco con el tema de la elección judicial, porque cuando se presenta la elección judicial había infinidad de candidatos, por supuesto, para distintos cargos, pero a veces la gente en el día a día, incluso yo no sabía que de repente la diferencia entre un juez de distrito o un magistrado del tribunal o las responsabilidades de cada quien.
¿Ha funcionado bien ese acercamiento que han tenido la gente, además de esta iniciativa de la Corte Itinerante? Creo yo que es un primer paso, el hecho de haber llevado a cabo la elección judicial. Insisto, puede haber opiniones muy diferenciadas y puede polarizar la opinión pública, pero lo que es un hecho es que hoy más que nunca se conoce la labor que está realizando el Poder Judicial, y eso también nos lleva a empezar a generar lo que hemos tratado de denominar el derecho a entender el derecho, o la pedagogía de la justicia, tratar de explicar cuál es la función que tiene cada uno de los entes, cuál es la función que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo tribunal constitucional de nuestro país. Ahora hablabas también de estas opiniones divididas dentro de la elección judicial, la reforma judicial que llevó a la elección. ¿Consideras que fue un acierto o un error la elección judicial antes de que tú decidieras lanzarte como aspirante a candidato para la Suprema Corte? El Poder Judicial necesitaba una reforma urgente, o sea, hay que partir precisamente de la problemática o realizar un diagnóstico, y creo que era muy necesaria esta reforma al Poder Judicial, y creo yo que implementar este modelo a través de la elección se va a juzgar a través del tiempo si fue exitoso o no lo fue, y en nosotros recae la responsabilidad de demostrar no solamente a México sino al mundo que fue acertada la decisión que tomó en su momento el constituyente permanente. Y también me parece que algo que siempre se queda de una campaña exitosa es justo eso, que se quede en la mente de los demás, ¿no? Y tú, por ejemplo, te hiciste viral con este video del ministro Chicharrón, que estábamos preparados con Chicharrón. ¿En qué momento decidiste tú sí participar en esta elección? ¿Por qué decides participarlo? Y sobre todo, ¿por qué decides participar para un cargo tan relevante que es ministro de la Suprema Corte? ¿Conocías de tus posibilidades? ¿Sabías que había una opción por ahí desde un principio? ¿Tuviste otras opciones barajadas en el momento? Es importante porque sigue habiendo cuestionamientos sobre la independencia de la Corte, ¿no? Y por ejemplo, este evento reciente de la presidenta, que si bien se maneja como una rendición de cuentas a través de un informe, también habla de que se lleva a cabo en el momento conmemorativo de un triunfo electoral de ella, ¿no? Y hay ministros presentes, ministras presentes en este entorno. ¿Sí es independiente la Corte o ha perdido su independencia? ¿Qué opinas como ministro? Históricamente las y los ministros han acudido al informe de labores del presidente o presidenta de la República. La gran diferencia es que antes ese informe de labores se realizaba a puertas cerradas y hoy se hace de cara a toda la sociedad. Entonces creo que si antes se realizaba y no se cuestionaba, ¿por qué se tendría que cuestionar hoy que se hace además de cara a la sociedad? Creo yo que la independencia judicial se demuestra en cada una de las sentencias, y es ahí donde deben juzgarnos, no a partir de acudir o no acudir a un informe de gobierno. Y me decías que también el Poder Judicial estaba urgido de cambios, ¿no? Del sistema que traían antes a partir de la reforma. ¿Cuáles serían los puntos que tú dirías, aquí faltaba un cambio, aquí había necesidad de que se modificara? ¿Cuáles eran esas urgencias que tenía el Poder Judicial? Pues primero creo que muy atinada la reforma que se presenta para que la elección se traslade el año 2028 con la finalidad de que no empate con la elección intermedia de diputaciones, y además creo que el transitar a un modelo de secciones puede ser muy atinado para el colegiado, para que de esta manera todos aquellos asuntos que conlleven una interpretación constitucional que vaya a tener una relevancia ya sean acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, se lleven a pleno, y muchos de los amparos directos en revisión puedan resolverse en lo que ahora serán las secciones. Aquí va a ser importante también ir definiendo cuál va a ser el modelo de secciones para distinguir completamente de lo que eran las antiguas salas. Es lo que te iba a preguntar, ¿no terminarán siendo lo mismo que tenían antes? Definitivamente no, Okay. porque antes las salas se dividían por materia y podía cuestionarse si en una sala se estaban resolviendo los asuntos fiscales sin transparencia, porque hay que decirlo también, solamente cantaban los números de los asuntos sin definir el criterio o debatir lo que se estaba aprobando. Entonces las sesiones en sala, y esto lo quiero dejar muy firme, las sesiones en sala eran cero transparentes.
La idea es que si se transita un modelo de secciones, las sesiones que se lleven a cabo en las mismas puedan tener la misma transparencia que tienen las sesiones de pleno, simplemente por tratarse de un menor número de integrantes de cada una de las salas puedan resolverse con mayor agilidad. Pero ojo, agilidad no significa opacidad. Esa opacidad que sí, hay que decirlo, existía en las salas. Estamos hablando de que ahora la transparencia va más allá de únicamente ver las sesiones en vivo o conocer los sentidos de los votos de cada quien. Creo que es importante que todas las sesiones sean públicas, pero adicionalmente que todos los proyectos de sentencia se presenten de cara a la sociedad para que puedan conocer cuál es el criterio que estamos teniendo cada una y cada uno de los ministros, y no que se resuelva en lo oscurito un asunto que conlleva millones de pesos. Y también me has hablado de tu trabajo en los derechos humanos, pero también creo que es importante y muy actual, obviamente, el tema de la inteligencia artificial. Y más o menos platicábamos antes de empezar esta entrevista acerca de cómo ya lidiamos hoy en día con la inteligencia artificial. A veces parece que tenemos menos contacto humano para resolver problemas, que eso es un problema mayor, ¿no? Paradójicamente, porque ya la solución no la tienes en el diálogo, sino la tienes en contra de una autoridad en la que se han convertido grandes empresas. ¿Cómo ves ahora el tema de la inteligencia artificial en este sentido? En primer lugar, quiero ser muy contundente. La inteligencia artificial no nos puede llevar a generar una humanidad artificial ni una justicia artificial. Por eso siempre lo digo de manera muy contundente: nunca la inteligencia artificial va a sustituir a las personas juzgadoras. Pues sí, nuestro apoderado jurídico, miembro de la Coordinación Nacional de Jubilados Pie de Lucha, ha explicado prácticamente lo mismo, cómo funciona la Suprema Corte de Justicia. Habla de una nueva corte, de una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia, y cómo defienden, al menos en la letra, al menos de palabra, la autonomía con respecto a los demás poderes constitucionales, que es el legislativo, teniendo la atribución constitucional, además de corregir, de poder corregir y declarar algún acuerdo, alguna ley que pretenda aprobar el poder legislativo que esté reñido con la Constitución. El otro poder es el Ejecutivo, y explica la razón ciudadana republicana de haber asistido a un evento, a un informe de la Presidencia de la República. Quisiéramos estar seguros, además, de que la Suprema Corte de Justicia mantiene su autonomía con respecto a los demás poderes fácticos, fundamentalmente el poder más poderoso, que es ese poderoso caballero que es Don Dinero, el poder financiero al cual están afiliados los bancos usureros, agiotistas, especuladores, dueños de las afores, que se han ocupado, reforma legal de por medio, de jinetear los ahorros sagrados de los trabajadores, que debieran de ser para tener una vejez digna, y que si a alguien le dan felicidad, pues es a los accionistas de los afores, con sus increíbles ganancias, inmorales ganancias que reportan año con año. Pues bien, a esta corte, a esta nueva configuración o estructura de la corte, llegaron varios amparos. El 22 de septiembre del año 2025, en una sesión plenaria, en una sesión de la Suprema Corte,
el ministro Giovanni y varios más argumentaron que los amparos, que era justificado para la Corte, que se cumplían todos los criterios, todos los requisitos para que varios de los múltiples amparos que se han promovido y que han sido resueltos de manera injusta para con los trabajadores fueran atraídos por la Corte. Se resolvió atraerlos para hacer un análisis de fondo. Lo dio a conocer esto y se estableció un compromiso de hacerlo de esa manera por parte del presidente de la Corte, el ciudadano licenciado Hugo Aguilar Ortiz. Pues bien, ¿qué se reclamaba en esos amparos y por qué los jubilados del IMSS se ampararon solicitando la protección de la justicia federal? Pues lo hicieron porque las juntas de conciliación y arbitraje, las juntas especiales, fallaron en contra de que se les devolviera un ahorro que estuvieron generando los trabajadores jubilados a lo largo de su vida laboral, y doblemente estuvieron aportando cotizaciones, cuotas para financiar a un régimen de jubilaciones y pensiones que garantizara una vejez digna, con dignidad. A partir de la contrarreforma a la seguridad social, la ley del Seguro Social de 1997, a partir del 1 de julio de ese año, los compañeros que ya aportaban a ese fondo de jubilaciones para que se les diera una jubilación como fruto de ese ahorro, pues los hicieron cotizar en un nuevo esquema, el de las Afores, sin tener que necesitarlo, porque ya tenían prácticamente un régimen distinto de seguridad social. Los hicieron cotizar para un seguro para una posible cesantía en edad avanzada o un estado de vejez. Los hicieron cotizar sin que realmente se necesitara, porque ellos ya estaban protegidos. ¿Qué hicieron las Afores con ese dinero, con esos recursos? Pues jinetearlo. Los recursos de esa subcuenta para esos seguros estuvieron siendo jineteados y los serán siendo jineteados por las Afores hasta que cada trabajador cumpla 65 años, y a partir de allí los transfieren a la Secretaría de Hacienda como si fuera un nuevo impuesto, lo cual es ilegal, está prohibido no nada más en la legislación mexicana, sino en muchas legislaciones a nivel internacional. No es posible que, habiendo cotizado, tengan que volver a cotizar para que esos ahorros sean usados en el gasto corriente de un gobierno que, si necesita de recursos, pues que los obtenga de quienes han dejado al Estado mexicano sin recursos o con muy pocos recursos, que se los cobre con una reforma fiscal a quienes robaron a los bancos, se robaron a sí mismos, quienes convirtieron deuda pública a través del FOBAPROA en una deuda, esa deuda privada a una deuda pública que estamos pagando nosotros, pagaron nuestros hijos y seguirán pagando nuestros nietos. Si el gobierno de la República requiere recursos, que los obtenga de quienes tienen grandes ganancias, inmorales ganancias, fruto del ahorro y del trabajo de la gente. Pues bien, la antigua Corte, la segunda sala de la antigua Corte, emitió una jurisprudencia, la 185/2008, en lo que hacía o hizo obligatorio
el que no se les reintegrara esos ahorros a los trabajadores, que las autoridades del IMSS ya se las estaban devolviendo, y se las siguieron devolviendo porque estuvieron conscientes de lo injusto de esa jurisprudencia hasta el año 2015, es decir, del 2008 al 2015 se los estuvieron regresando. Pues bien, esa fue la razón para que grupos de toda la República, de jubilados pie de lucha, de 27 estados de nuestra República, interpusieran demandas ante las juntas especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Y estas, por obligación, acatando a esa jurisprudencia 185 del año 2008, fallaron en contra de los trabajadores. Y la representación legal de jubilados pie de lucha promovió o solicitó la protección de la justicia de la Unión por medio de los amparos. Solicitó ser amparados los trabajadores. Pues bien, muchos de los amparos siguieron resolviéndose en contra, hasta que solicitamos que se atrajeran esos amparos para su revisión, para la revisión de esa injusta, ilegal, inmoral y llena de mentiras, de sofismas, que fue la jurisprudencia 185-2008. Pues bien, como ya se los comenté, el día 22 de septiembre del año pasado, 2025, finalmente la Corte resolvió atraerlos porque cumplía con todos los requisitos, por ser un asunto trascendente, que afectaba derechos fundamentales, a la jubilación, a la salud, a remuneraciones justas, derechos de la edad mayor, etcétera, etcétera. Fueron ellos muy vastos en argumentar el por qué era correcto atraer a análisis a fondo, con profundidad, de esa jurisprudencia y de esos amparos, resolver esos amparos. Pasaron las semanas, pasaron los meses, y llegamos a estos días, estos 2-3 días que acaban de transcurrir. Grande fue nuestra sorpresa cuando el ministro presidente, que había ofrecido que sería revisado a profundidad el expediente que llegó a sus manos, que ellos seleccionaron, que fue el 65-2025, pues nos llevamos la sorpresa que en un ambiente futbolero donde la gente esparce sus tensiones de la vida diaria, de los años de sufrimiento, con partidos de fútbol, pues nos pretendió darnos un mundialazo. Cuando acostumbran a anunciar que se ha enlistado uno de los asuntos, cualquiera de los asuntos, con 15 días de antelación, le dieron al resto, a los 8 ministros restantes, 3 días para analizar detallada, cuidadosamente a esa solicitud de amparo y votar, pretendiendo votar en contra, porque el sentido del proyecto del ministro presidente es en contra. En el mismo tono, o sea, la nueva configuración de la nueva Corte, representada por él, se plasma en su proyecto con las mismas falacias, los mismos sofismas de la jurisprudencia 185-2008, que señala que las aportaciones que jinetearon las Afores sirven para apuntalar
a la jubilación, que es fruto de un fondo completamente diferente. ¿De qué estoy hablando? De una falacia, de falsa analogía, de una falacia de petición de principios. Esas falacias, ¿por qué de petición de principios? Porque en su proyecto de sentencia avienta por delante a la conclusión, que es la repetición de la sentencia de la segunda sala de la vieja corte, la jurisprudencia 185-2008, negándole a los trabajadores recuperar unos ahorros hechos en la subcuenta para un seguro de cesantía o vejez que no utilizaron, que no debieron de aportar porque no lo necesitaban, por la sencilla razón de que ellos ya contaban con una especie de régimen de seguridad social propio, el régimen de jubilaciones y pensiones, para el cual ellos estuvieron aportando con sus cuotas del día con día, quincena por quincena, y el patrón IMSS también estuvo haciendo las aportaciones que como patrón le correspondían. Y el gobierno, que es también patrón. ¿Por qué también patrón? Porque el Seguro Social, el IMSS, es una institución del gobierno federal. Hizo también pequeñas aportaciones, de tal suerte que el monto necesario para el financiamiento de las jubilaciones estaba ya cubierto. Bueno, pues ahora resulta que el ministro presidente, en su proyecto de sentencia, incurre en las falacias que solo incurrían los sofistas, esos que convierten mentiras en verdades y verdades en mentiras. Incurrieron en la falacia de falsa analogía al decir que son lo mismo las aportaciones, o son para lo mismo las aportaciones al régimen de jubilaciones y pensiones y las aportaciones para que fueran jineteadas por la CONSAR, por las AFORES, y que ahora pretenden que vayan a dar a la Secretaría de Administración Fiscal, Hacienda, como si fueran un nuevo impuesto, cuando todos nosotros ya hemos aportado impuestos durante toda nuestra vida, y durante toda nuestra vida, porque ¿sí?, no nada más nos rebajan cuando trabajamos, sino ahora ya de edad mayor, si compramos unos chicles, llevan impuestos. Bien, compañeros, pues esta es la situación que enfrenta, es uno de los grandes retos que enfrenta la Suprema Corte de Justicia. El reto es que se atrevan a pensar de acuerdo a la justicia, o sigan pensando en razón de querer favorecer al poder de los poderes, que es el poder financiero, porque lo favoreció la segunda sala de la antigua corte, y la actual lo sigue sosteniendo ese criterio a través de propuestas como la del ciudadano presidente de la corte, o a través de criterios de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda, que es parte del Poder Ejecutivo, que en lugar de hacerse de recursos cobrando impuestos a los que no pagan, o a los que se robaron recursos de la nación, pretende que sean los jubilados pie de lucha, muchos de los cuales ya no se encuentran con nosotros, y es en honor a su memoria, es un en honor a la parte de su lucha que seguimos en la misma. Señores ministros de la Suprema Corte, ustedes tienen la palabra. Como lo dijo el ministro Arístides Guerrero, qué bueno que las sentencias se hacen públicas, que las podemos razonar,
que, como dijo Aristóteles, es de sabios cambiar de opinión, invitamos al ministro presidente a que cambie de opinión. Es más apreciado una persona que reconozca que se equivocó, lo engrandece, que sostenerse en el error. Compañeros jubilados, ni un paso atrás, venceremos.